¿Cuál es la relación entre ese dibujo arquitectónico, esos sketches y la arquitectura paisajista? Pues sepan hoy que en Arquitectura Hoy tenemos un programa especial donde estaremos compartiendo con nuestro compañero arquitecto José Juan Terraza Soler, que nos estará hablando sobre uno de los temas más fascinantes relacionados con ese desarrollo del dibujo arquitectónico a través de su práctica profesional. Conoceremos todos los detalles relacionados no solamente a ese proceso que se lleva a cabo a través del diseño, sino también esas ejecutorias relacionadas con proyectos importantes de nuestro presente. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy el arquitecto Elliot Santos y esto es Arquitectura Hoy. Este es el primer programa radial y ahora en las redes sociales dedicado al diseño y a la construcción en Puerto Rico. Hoy tenemos como tema sketches y arquitectura paisajista. Y como invitados tenemos al arquitecto José Juan Terraza Soler, quien no solamente es arquitecto paisajista licenciado y es científico ambiental, con sobre más de 20 años de experiencia en el medio ambiente, en desarrollo, planificación y diseño. Esa práctica profesional de investigación, de redacción y de enseñanza se centran en la intersección de la ecología y del diseño, incluido no solamente el tema de la infraestructura verde, también la resiliencia del paisaje y el diseño urbano sostenible. Buenas tardes, José Juan. Bienvenido a Arquitectura Hoy. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Elliot. Buenas tardes. Un placer estar de nuevo aquí contigo en Arquitectura Hoy, que a pesar de que tuvimos ahí como que un periodo, ¿verdad?, intermedio, volvemos y recuerdo que he estado contigo aquí en este programa en varias ocasiones. Así es, y siempre ha sido muy interesante, siempre mucho que aprender. Las personas siempre me escriben luego de cada programa y me dicen, oye, pero qué interesante esto que nos ha dicho José Juan. Así que, y ahora no es para menos. Ahora pues tengo que celebrar contigo de que has publicado recientemente un libro. Y yo creo que el efecto de publicar siempre es un efecto de celebración. Y en este caso es con el libro que se llama Sketches y lo que contiene el título que se dice Their Three Lives, sus tres vidas. Y eso pues me causó una ilusión extraordinaria, ¿verdad? O sea, las tres vidas de los bocetos. Y quería pues que tú comenzáramos de ahí, ¿verdad? Como pie forzado y de ahí pues continuar hasta donde el tiempo nos dé en la tarde de hoy. Así que cuéntame, ¿qué es esto de sketches y sus tres vidas? Pues mira, Elliot, esto en realidad es un proyecto pandémico, ¿verdad? Un proyecto que surgió durante la pandemia, que yo lo había pensado hacía años, ¿verdad? Pero que fue durante la pandemia, con este tiempo extra de encierro, que empecé a darle forma a la idea de juntar algunos de los bocetos que yo he ido desarrollando en mi práctica profesional, pero también hay algunos que son desde mi carrera estudiantil, o sea, que vienen de escuela de diseño, etcétera, y a través de proyectos, incluyendo proyectos recientes, pero con la idea de que el boceto tiene múltiples vidas, ¿verdad? Nosotros, pues tú y yo como diseñadores, ¿verdad? Lo conocemos muy íntimamente porque es parte de nuestro trabajo, pero yo pienso que el dibujo y hacer un boceto es un concepto que va más allá, inclusive de las artes visuales y de la arquitectura y la arquitectura paisajista, porque muchas veces hasta un músico cuando está componiendo y está escribiendo las primeras notas es una forma de bocetear, es una forma de escribir una estructura, ¿verdad? Que está en la mente y que uno la hace física. Y esa es la esencia para mí, ¿verdad? Del boceto. Es la traducción de una idea, de algo que está en la mente que uno no puede tocar, a, al medio del boceto que uno lo puede ver, es físico, pero que eventualmente se puede convertir en otra realidad física, ¿verdad? Y entonces esa función del boceto de intermediario entre la mente y la realidad física. Y por eso traigo el tema, el ejemplo de la música también, porque la música es algo físico, uno lo oye, es un fenómeno, ¿verdad? Físico. Así que, y creo que en todas las artes, ¿verdad? Porque aún en la literatura, ya sea escribiendo esas primeras palabras, esas primeras asociaciones entre ideas, posibles personajes de una novela, etcétera, etcétera, es una forma de bocetear también, aunque pues es diferente del medio más visual que nosotros usamos.
Así que pensando porque me encanta, ¿verdad? Siempre me ha encantado dibujar, bocetear y explorar mis ideas a través de los bocetos. Y entonces, por ese amor de dibujar a mano, de traer a la vida, ¿verdad? Ideas a través del boceto, pues pensé, ¿por qué no juntos, ¿verdad? Algunos de estos bocetos y cómo los puedo liberar, ¿verdad? Cómo los puedo sacar de mis cuadernos, de mis sketchbooks y de los papeles que tengo por ahí y liberarlos y convertirlos en otra cosa. Y, y sigue, ¿verdad? El pensamiento que ahí, el libro esencialmente es una colección de estos bocetos. A propósito, no tienen calce, ¿verdad? Los dibujos no tienen descripción, simplemente aparecen los dibujos. Lo único de texto que hay en el libro son 3 páginas al principio. Se esboza bien brevemente esta idea de que los bocetos tienen 3 vidas. Pues de que los bocetos tienen 3 vidas, ¿verdad? Que primero, el boceto tiene una vida que yo le llamo íntima, que es esa pelea entre lo que es etéreo, lo que es una idea, lo que no existe todavía en el mundo físico, con lo que va a existir en el mundo físico a través de ese boceto. Y esa vida íntima del boceto, pues, eh, como nos enseña a nosotros en la escuela de diseño, ¿verdad? Que nosotros debemos diseñar sin inhibiciones, sin, sin reglas, sin lo que la sociedad piense que está bien o está mal. Y en ese sentido, esa intimidad de trabajar el boceto inicialmente, pues es una experiencia extraordinaria de libertad, ¿verdad? De tú con la idea, con lo que tú quieres elaborar. Y a la misma vez es un proceso de descubrimiento, porque eso es lo maravilloso de dibujar un boceto, que uno no sabe exactamente lo que va a hacer. O sea, uno no sabe exactamente, y de forma más práctica, ¿verdad? Cuando uno está boceteando la construcción de un elemento en el paisaje o un elemento en un edificio, cómo es que ensambla una pieza con la otra, y uno está buscando, ¿verdad? Esa realidad y uno está tanteando y ese tanteo, esa exploración íntima, pues me parece a mí que es la primera vida del boceto, la vida íntima. Así que es de nuevo, es una forma de exploración con mucha libertad, sobre todo cuando uno está a un nivel bien conceptual, ¿verdad? Cuando uno está tratando de imaginarse lo que puede ser un espacio humano, cuando uno está tratando de concebir las relaciones entre la complejidad del mundo físico, pues esa exploración es íntima y es uno solamente con el medio con el que uno está dibujando. Y luego, pues viene lo que yo le llamo la vida comunicativa del boceto, porque una vez uno llega a crear esa idea en un medio físico, o explorarla y definirla un poco mejor, pues muchas veces los que estamos en estas profesiones, pues estamos llamados a comunicarlas, ¿verdad? Porque muchas veces estas ideas son para otros, no es para nosotros, ¿verdad? Y va a impactar la forma del espacio humano en alguna forma. Así que tiene esa vida comunicativa y normalmente lo comunicamos a las personas más allegadas a nosotros o que trabajan en nuestras oficinas o que de alguna forma están asociados a nuestra faena, a nuestro quehacer. Y en ese sentido, pues es como semi-privado, ¿verdad? El boceto tiene ya una función de comunicación. Y de hecho, yo en mi práctica he usado bocetos dibujados a mano con clientes, ¿verdad? Porque de alguna forma expresan mejor la idea que un dibujo en AutoCAD o de Acabado. alguna forma, exacto, le da como un sentido, una dimensión más humana, ¿verdad? A la idea o lo que sea. Así que pues tiene esa función comunicativa también. Y entonces finalmente pienso que la tercera vida de un boceto es la vida expresiva. Cuando ya dejó de ser algo íntimo, dejó de ser algo comunicativo y se convierte o adquiere su propia vida, ¿verdad? Y expresa de alguna forma relaciones entre ideas o simplemente comunica una condición por su textura, por su color, ¿verdad?
por el arreglo de los elementos que aparecen en el boceto y adquiere pues esa vida expresiva que digo yo es una vida propia. Y la intención del libro básicamente era, como yo digo en el texto inicial, liberar esos bocetos, ¿verdad? Que fueron en algún momento una cosa íntima mía, que solamente estaban en mi cuaderno y que a lo mejor nadie los hubiera visto. Algunos de ellos pasaron por esa fase comunicativa y comunicaron ideas en su momento, pero ahora en el libro pues están todos en esa fase expresiva para que otras personas lo puedan ver, eh, lleguen a sus propias conclusiones, tengan sus propias impresiones sobre lo que significa o deja de significar. Y por eso a propósito, pues no tienen leyenda, o sea, no están asociados a ningún proyecto, aunque, ¿verdad? Las personas que me conocen y que están más allegadas a mí, pues pueden identificar de qué se trata en muchos casos. Pero es eso, ¿verdad? Esa, liberar los bocetos y tenerlos y que tengan otro rol. Y por eso desde el principio mi idea siempre fue, ¿verdad? Publicar este libro como un libro electrónico, como un ebook. Y de hecho ya está disponible a través de Apple Books y está disponible también en una plataforma que se llama blurb.com, blurb.com, como ebook, como Kindle Book y hasta como PDF también, porque tiene una distribución mayor, ¿verdad? Y eso fue la idea original, aunque tengo ahora ¿verdad? Algunos amigos que me han dicho, pero mira, ¿por qué no lo imprimes en papel también y lo traes a las librerías acá, etcétera, etcétera? Y estoy en ese proceso. Me llegó una prueba de impresión, pero como es todo visual, son imágenes, pues es costoso publicarlo, Muy ¿verdad? caro, sí, A todo normalmente. color. Así. Así que estoy en ese proceso ahora mismo. Pues qué Pero bien. es una colección de muchos, ¿verdad? De muchos tipos de dibujos. Hay dibujos analíticos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un tipo de dibujo analítico que yo hago, de boceto analítico, que es retrasar la topografía de un lugar muchas veces con un solo color, ¿verdad? Generalmente, a mí me gusta usar pluma fuente mucho, pero a veces también uso lápiz de color cuando trato de montar ideas más complejas, ¿verdad? En donde el color puede ayudar a entenderla. Y entonces, pues, en el libro hay estos bocetos analíticos, hasta hay uno que es de la topografía de Cabo Rojo, y donde se ve el trazo y retraso de la topografía, y el boceto adquiere hasta una cualidad tridimensional por ese trazar y volver a trazar y enfatizar, ¿verdad? Donde hay cambios topográficos grandes. Eh, y ayuda, por lo menos a mí me ayuda a entender el terreno mejor y a hacerme una idea más clara de lo que está pasando en términos de elevación. Claro, me encanta pensar justamente de que se vuelve la herramienta por excelencia del diseñador. Es el dibujo el que es capaz de poder traducir la complejidad de ideas, de experiencias previas que tiene y de ese sentido presente. Es bien curioso cuando puedo abrir algún cuaderno de dibujo de algún colega arquitecto o también artista y de momento observo los trazos, observo historia, observo recuerdos, observo memoria. Igualmente me pasa en mis propios bocetos y dibujos, que quizás el día en que fueron hechos, pues tenían una intención muy particular, pero ya una vez que pasa el tiempo, entonces cargan una gran cantidad de memoria y de relaciones envueltas en esos mismos trazos y dibujos. Exactamente. Y cuando uno va coleccionando, ¿verdad? Estos bocetos de diferentes proyectos, hasta a veces se hablan unos a otros, ¿verdad? Y algunos pueden aportar ideas a otro proyecto, aunque se hayan hecho en otro contexto. Pero siempre es esta cosa de explorar ideas, ¿verdad? Y traer a la realidad física diferentes ideas, eh, y, 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 tener como el uno poder desinhibirse, ¿verdad? El dejar que la realidad física impresione tu mente y tu mente pueda generar ideas y entonces tratar de hacer físico, ¿verdad? De alguna forma encarnar esas ideas a través del dibujo del boceto.
Así que Hablando de herramientas también, sí. José Juan, me hablaste de la pluma fuente, del color, de la pizarra de colores, también del mismo grafito. Háblame un poco, ¿qué ventajas le ves en alguna de estas herramientas y por qué ha sido importante para ti? Pues mira, yo precisamente cuando en mis clases en el programa de arquitectura paisajista de la Politécnica, que enseño allí desde el 2007, es una de las cosas que enfatizo a mis estudiantes. Yo generalmente enseño segundo y tercer año del programa, o sea que ya ellos han pasado por el primer año donde se supone que hayan, ¿verdad?, mirado el dibujo y etcétera, pero a mí siempre me gusta enfatizar las herramientas de dibujo y a mí siempre se me ha hecho más fácil tener un cuaderno y usar una pluma fuente por la versatilidad de la pluma fuente, ¿verdad? Porque la pluma fuente te da variedad de líneas. O sea, tú puedes escribir con ella de una forma normal, ¿verdad? Con el plumín hacia abajo y te da una variedad. Pero si tú viras la pluma fuente del otro lado y dibujas con el plumín hacia arriba, ¿verdad? Pues tienes una línea más fina. O sea, que en un solo instrumento tienes una variedad de líneas. Si usa, o sea, las tintas que se usan en pluma fuente se disuelven en agua, que tú puedes a veces tomar un Q-tip húmedo y crear, difuminar la línea y crear la sensación de tridimensionalidad por los oscuros, los claros, los oscuros, con un solo instrumento. O sea, que tiene una variedad y un potencial enorme. Y ese es mi instrumento favorito. O sea, yo siempre ando con 2 o 3 plumas fuentes le enseño a mis estudiantes a apreciar una pluma fuente porque uno puede, o sea, las personas a veces piensan que es un instrumento caro, etcétera, pero no es cierto, ¿verdad? Uno puede comprar una pluma fuente buena que va a durar muchos años por $25 y a veces hasta menos. Y da esa oportunidad, ¿verdad? De la flexibilidad en el desarrollo de los bocetos. Así que ese es mi instrumento favorito. Sí, cuando, por ejemplo, en el diseño de un proyecto estoy buscando una forma en particular, pues utilizo el lápiz, porque el lápiz, y a veces empiezo el armazón del boceto en pluma fuente, tiene una capa encima a lápiz que trata de buscar la línea que estoy buscando ¿verdad? De la composición o del espacio que estoy creando, porque te permite borrar y volver a dibujar y sobre todo cuando en arquitectura paisajista, por lo menos en la forma en que yo diseño, uso mucha la curva a la hora de sembrar y delinear, ¿verdad? Ciertos bordes y ciertos cambios en materialidad y el lápiz permite ese juego un poco más. Así que a veces dibujo el armazón primero en tinta, luego voy al lápiz y vuelvo encima con tinta y a veces hay otra capa encima del lápiz de color que permite, ¿verdad? Diferenciar elementos, diferenciar planos, etcétera, etcétera, diferenciar espacios. Así que es un entrejuego de mucho material. He usado en el pasado acuarela también, así que a veces uso tinta permanente con acuarela o lápiz con acuarela, porque la acuarela pues tiene un poder evocativo enorme, ¿verdad? Porque tiene esta cualidad aérea, transparente, que te permite ver a través de la vegetación. Y entonces cuando la vegetación pues tiene esa cualidad de transparencia y de poder ver a través. Así que la acuarela es un medio bien, tradicionalmente siempre fue bien importante en arquitectura paisajista y todavía lo uso de vez en cuando. Sin duda alguna. Así que invitamos a todos a que puedan aprovechar y ver muchas de las imágenes que estamos compartiendo en este programa, que son dibujos de José Juan de Raza Soler. Muy interesantes por demás, muy ricos, y hablan bastante sobre este proceso de diseño y seguiremos hablando mucho más en la próxima pausa, no sin antes invitarles a que pasen por el portal de Facebook de Arquitectura Hoy, que se llama así mismito, Arquitectura Hoy. Usted entra, le da like y puede seguir muchos de los posts de este programa. Igualmente el canal de YouTube, en las redes sociales, entre por Arquitectura Hoy. Van a ver una plétora de información, entre ellas este programa que estamos transmitiendo para ustedes también. Vamos ahora a una pausa y regresamos en breve en Arquitectura Hoy. No se retiren.
Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy con el arquitecto Elliot Santos, hoy compartiendo la grata compañía de José Juan Terraza, hablando sobre el tema de arquitectura paisajista, pero no solamente enmarcado de arquitectura paisajista, estamos hablando sobre su más reciente publicación que se llama Sketches. Así que hemos hecho una mezcla bien interesante del tema de ese boceto, ese sketch, y cómo tiene que ver con la arquitectura paisajista. Entre tantas pasiones de José Juan que nos está explicando en este proceso, José Juan me hablaba de los materiales, de los procesos, y entre las imágenes que estábamos viendo, veía también pues mucha textura, color, vi inclusive un tema relacionado con frutas básicamente, ¿no? ¿Verdad? Que quizás pueden ser proyectos estudiantiles que pueden ser también muy, muy buenos porque nos ayudan a entender un proceso complicado y pues son de los favoritos en el mundo del diseño. Son esos proyectos que tienen que ver con lo que se dibuja. Y ahora, aquí vi uno de ellos que parecía una papaya bellísima. Uno casi puedo sentir la textura del fruto. Es espectacular este boceto que estamos viendo. Pero bueno, esto es Ese es uno principalmente de por esos, radio. Hay que tratar de describirlo. ese es uno de estos dibujos, ¿verdad? Que los franceses llamaban el analytique, y es o el dibujo analítico, ¿verdad? Donde tú tratas de comprender un objeto tridimensional a través de las vistas tradicionales de planta, sección, elevación, etcétera, pero no siendo un edificio o un paisaje, sino un objeto, en este caso, pues, una papaya. Y podemos ver el fruto entero, el fruto cortado longitudinalmente, el fruto cortado transversalmente y la vista del fruto desde una de sus puntas. Así que tratando de entender, ¿verdad?, el objeto tridimensional de todos esos puntos de vista. Esta es una acuarela y el ejercicio era, de hecho, un ejercicio académico cuando estaba en escuela de diseño para ver, pues tratar de entrar en la tridimensionalidad lo más rápido posible. Y esta era parte del ejercicio, tratar de hacerlo, dibujarlo lo más rápido posible. Esto era con tiempo. Sí, yo no me acuerdo cuánto teníamos para esto, me parece que eran 15 minutos. Así que es Wow. un dibujo bastante rápido. Y el medio de Sí. acuarelas y lápices de colores. El medio es acuarela, era lápiz, acuarela y tiene unos detalles en tinta también. Qué bien, qué bien. Eso me gusta muchísimo, la verdad que sí. Y sobre todo el proceso que tiene que ver con entender la naturaleza que nos rodea, pues el dibujo sirve como esa herramienta, esa forma de comunicarnos. No quiero decir comunicarnos solamente, es como que es nuestro proceso de investigación, es nuestro cerebro Correcto. conectando con nuestra mano y Sí, tratar de debatir con las líneas. Sé cómo está exacto. sonando, pero en efecto es que cuando uno dibuja, uno empieza como que a entablar esta conversación con cada línea que fue tirada y las que vienen de camino, según el cerebro la está lanzando. Es una conversación. Y como, ¿verdad? Nosotros lidiamos principalmente con realidades tridimensionales, pues es difícil, yo creo, para la mente humana entender, capturar la complejidad de la realidad tridimensional. Y yo creo que una de las mejores formas de hacerlo es a través del boceto, a través del dibujo, en donde podemos ir tanteando lo que significa esa tridimensionalidad, ¿verdad? La relación entre las masas, la relación entre los sólidos y los huecos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y yo creo que para mí, por lo menos, el boceto me ayuda a trabajar esa relación. También en arquitectura paisajista estamos lidiando continuamente con sistemas complejos, ¿verdad? Y como yo le digo a mis estudiantes, el paisaje se compone de tres grupos de sistemas distintos: sistemas naturales, sistemas edificados y sistemas sociales, ¿verdad? Y esa complejidad de esos tres ámbitos de sistema, dentro de sistemas naturales, pues tenemos una lista enorme, dentro de sistemas edificados también, diferentes tipos de infraestructura, y pues dentro de sistemas sociales, todas las reglas, ¿verdad?, que median entre los otros dos sistemas, nosotros y el sistema natural y el edificado. Y entender esa complejidad en términos de proceso
y lo que significa el impacto que puede tener un diseño sobre ese conjunto de sistemas, pues no hay otra forma que empezar a explorarlo a través del boceto y a través del dibujo. Y por lo menos, pues, desarrollar unos conceptos sólidos, basados en ciencia, basados en la mejor práctica del diseño, para poder producir algo que va a tener un espacio, ¿verdad? Que va a tener un impacto positivo sobre las comunidades. Así que sí, y eso, ¿verdad? Nos ayuda, el boceto también no necesariamente está representando un objeto, sino que está representando una realidad física. Y vemos, ¿verdad? Todos estos ámbitos de acción, estos ámbitos de influencia sobre el espacio urbano, sobre el espacio público. Y el boceto ayuda también a diagramar. Así que yo a veces combino, y en el libro pues salen algunos, dibujo con palabras, ¿verdad? Con texto, y cómo el texto pues nos ayuda a explicar las ideas. Muchas veces eso es ya ¿verdad? Es una etapa todavía más conceptual en el que las palabras ayudan también a no solo a explicar el boceto, sino a explicar relaciones de estos elementos complejos dentro de un paisaje. Entonces, Juan, fíjate, quería aquí compartir un pensamiento que me llega y es que nadie debate, por ejemplo, dibujos famosos de la historia, dibujos como por ejemplo de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Que hacía Ajá, grandes invenciones en dibujo. sí, sí, Muy pocas de ellas llegaron a construirse en la época misma de Da Vinci. Realmente no era ni seguro. intención de que a través de ese ejercicio de dibujo se convirtieran en un elemento físico construible. Realmente era una investigación que estaba haciendo en curso. Hoy día muchas de estas personas han tratado de recrear esas invenciones. Pero entonces, a donde voy es que nadie quita la veracidad de esa investigación del invento, de la creación. Así que el mismo dibujo da la advertencia de algo que aún no existe y le da existencia, le da entidad, le da un propósito mismo. Así que aún sin existir el proyecto, en la mente de quien diseña, a través del dibujo, del sketch, del boceto, existe. Y van existiendo estas ideas y estos conceptos. Sí, ¿no? Y por ejemplo, en ese proceso de crear estos bocetos, esa fase que yo llamo su vida íntima, ¿verdad? Pues a veces hay bocetos que se quedan solamente ahí, ¿verdad? Y nunca salen, no tienen una función comunicativa, no tienen una función expresiva porque nadie más los ve. O sea, son creaciones tuyas que tienen la intención de que de alguna forma documentar ese proceso de pensamiento, de creación, pero por una razón u otra no evolucionan a otra fase de estas tres vidas, sino que se queda en Esa esa fase primera. íntima. Sí, Sí, definitivamente que sí. definitivamente. Así que Y entonces, nada, pues, y andas tú con eh, tu cartuchera de tintas y de materiales, acuarelas y demás a todas partes. bueno, pues si ¿Cómo? tuvieras mi casa, ¿verdad? Hay una parte de la cocina que es como mi taller extendido del de la oficina, y en mi oficina pues tengo también muchos materiales, pero siempre ando a todas partes. De hecho, cuando voy aquí, yo vivo aquí en Santurce, en Miramar, y a veces voy por ahí a tomar un café, pues me llevo mi cuaderno, me llevo mi pluma fuente, y de hecho a veces voy con la intención de trabajar, de que tengo que resolver un asunto de un diseño, y voy allí a tomarme un café con mi cuaderno, con mi pluma, y estoy dibujando y estoy viendo alternativas y estoy trabajando mientras me desconecto, ¿verdad? De las cuatro. Y esa era una forma, un modus operandi durante la pandemia, ¿verdad? Salir de las cuatro paredes un poco, pero aún así trabajando y desarrollando ideas, etcétera. Pero igualmente, cuando viajo y ¿verdad? Cuando visito diferentes partes de Puerto Rico, pues a veces llevo mi cuaderno y dibujo también. Porque a veces, nada, el dibujo te permite una dimensión de experiencia que no te la permite el simplemente pasar por un espacio. O sea, el dibujo tiene una dimensión de meditación, ¿verdad? Es meditativo. Y la meditación no es otra cosa que poner atención al momento presente, ¿verdad? Por lo menos la meditación
clásica del budismo, o mindfulness, que le dicen también por ahí, no es otra cosa que hacerte consciente, plenamente consciente de tu experiencia en el momento actual, ahora, en este momento, ¿verdad? Y el dibujo Presente. es eso, el dibujo te obliga, sobre todo si tú estás dibujando algo que tú estás viendo, que estás experimentando, pues te obliga a parar y a enfocarte en tu experiencia en el momento presente, en el ahí y en el ahora, en el aquí y el ahora. Así que en ese sentido, pues tiene esa dimensión de meditación, ¿no? Y de enfocarte. Y por lo tanto te da una experiencia más profunda de lo que estás viviendo, que simplemente pasar, y aun cuando tomas una foto, ¿verdad? Y yo soy un fanático de la fotografía, pero la foto es algo tan instantáneo que no te permite ese poder de experimentar más profundamente el momento físico del ahí y ahora. Y nada, en mis viajes hay algunos en el libro, algunos de los bocetos tienen que ver con viajes. Hay un boceto, por ejemplo, de un castillo en Consuegra, y ese es de mi último año de escuela de diseño, cuando estaba terminando la maestría en arquitectura paisajista. El taller era sobre La Mancha, en España, ¿verdad? La región de La Mancha. Y entonces da la casualidad que yo era el único hispanoparlante en ese taller de diseño, y el profesor me pidió que ayudara con la investigación, así que me mandaron un verano para La Mancha y estuve viajando por La Mancha, recopilando información y preparándonos para el taller, que tenía que ver con la expansión de Madrid hacia Toledo, ¿verdad? En esa época había una expansión inmobiliaria gigantesca del área metropolitana de Madrid hacia todas estas villas pequeñas alrededor de Madrid, hacia La Mancha, el área de Toledo, pero también Ciudad Real, Consuegra, todas estas, ¿verdad? Estas ciudades de La Mancha. Entonces tuve todo un verano, y de hecho tengo varios cuadernos de dibujos solamente de ese viaje. Y ahí pues hay algunos ejemplos en el libro de ese momento. Qué chévere. Y fíjate, uno de los conceptos súper importantes relacionados con el dibujo que siempre me gustaba escuchar era el efecto entre poder dibujar bien, que verdad es un asunto entre la capacidad y de ver y también el ojo de quien lo mira, ¿no? A veces Claro. quieren jugar de una parte demasiado sofisticada. Me encantaba una frase, me parece que es de Miguel Ángel Buonarroti, y pues se cargan en todas las academias de diseño y nos enseñaban que saber dibujar bien era saber mirar bien. Así que si tú sabías mirar bien, Exactamente. eras capaz de dibujar bien. Entonces ese Correcto. mirar bien me volaba la cabeza, ¿verdad? Uno decir, bueno, pero saber observar mejor, saber mirar Sí, con más calma un objeto, uno entenderlo, uno casi sí. con los ojos tocarlo, ¿no? ¿Verdad? Y poder experimentar cómo es por donde quiera, aunque estás a distancia de él. Y eso nos Claro, y enseña ese, herramientas y luz. ese mirar, y ese mirar aplica también a cuando uno está mirando en la mente, con el ojo de la mente, ¿verdad? Cuando no necesariamente uno está mirando un espacio exterior o un objeto, pero también cuando uno está mirando sus propias ideas, ¿verdad? Y por eso es que es tan poderoso, porque es mirar esa realidad que está en tu mente, solamente en tu mente, y hacerla presente a través del boceto. Así es. Eh, Tú hablabas también de materiales ahorita, y yo pues no soy extraño a los medios digitales, también uso los medios digitales. Hay algunos bocetos en el libro que fueron producidos digitalmente. Claro, y ahí nacieron de bocetos hechos a mano, pero que al llevarlos a un medio digital, pues tienen mayor precisión y adquieren, ¿verdad? Esta cualidad más de dibujo técnico. Pero ciertamente yo los considero bocetos también, porque es ese tanteo, ¿verdad? De entender el espacio y entender la realidad tridimensional. Así es. Y al hacerlo uno, pues uno entiende nuevas perspectivas relacionadas con el sitio. Sin duda alguna, sí, el Correcto. mundo digital no nos cierra las puertas, nos abre nuevas posibilidades. No, yo creo, y de hecho es algo que yo hago constantemente, la relación entre
lo análogo, ¿verdad? Manual y lo digital. Y a veces, como con la facilidad que tenemos hoy en día de escanear un dibujo hecho a mano e incorporarlo, ¿verdad? En un dibujo digital y alimentar ambas cosas. Y de hecho, ahí en el libro también hay uno o dos ejemplos de esos dibujos híbridos que empezaron como dibujos a mano y terminaron o fueron terminados digitalmente, ¿verdad? Y tienen esa naturaleza híbrida. Y yo no, o sea, no soy de los que predico, estoy en contra de lo digital, al contrario, yo creo que toda la facilidad que nos da dibujar digitalmente es increíble y tenemos que apreciarla y utilizarla. Pero a mí personalmente, por lo menos en las primeras etapas, cuando estamos explorando ideas bien conceptuales y cuando estamos tratando de amarrar y tantear ideas, pues siento que los medios análogos, ¿verdad? Manuales, son más, por lo menos para mí, son más nobles, se dejan llevar más y permiten el permitir el error o la inexactitud, te permite explorar y tantear esa idea, porque es como si uno fuera un ciego y está tocando algo y quiere imaginarse lo que es sin poder mirarlo, solamente con tocarlo, y tú vas tanteando la forma. Pues de igual forma, cuando uno va produciendo un boceto, es eso, tú estás tanteando lo que puede ser, lo que tienes en la mente, pero no sabes exactamente lo que es hasta que lo dibujas y lo redibujas y lo corriges y lo traes y lo llevas, y estás en esa dinámica de la producción, ¿no? Del nacimiento de ese boceto. Exactamente, ver posibilidades que no habías explorado antes, porque a veces el error Exacto. que ocurre o la inexactitud, ¿verdad? Quizás no tanto el error, pero la inexactitud, la imprecisión, Sí. te lleva a explorar esas otras alternativas. Exacto, sí, o sea, y los medios digitales por su naturaleza pues son bien precisos, ¿verdad? Y digo, hoy en día tenemos más variedad de esos medios digitales. Por ejemplo, yo no puedo dibujar en un iPad aproximando esa experiencia del medio análogo bastante bien, ¿verdad? Pero aún así, pues, no sé, esa calidez de tener un pastel, ¿verdad? Un pedazo de pastel en la mano, o una acuarela, un lápiz. A mí siempre me gusta, lo siento más sensual, más llamativo, más, no sé, es como una experiencia más completa para mí, desde el punto de vista físico. Así que, Ok. Sin y duda. nada, pues hay, de nuevo, en el libro hay ejemplos de eso, y ahí tenemos uno, ¿verdad? En particular, donde es un dibujo híbrido que tiene los primeros trazos hechos a mano, después llevados a Illustrator y añadido cierto color y añadido ciertas etiquetas, ¿verdad? Y esa es la naturaleza de todos los bocetos, ¿verdad? Los bocetos, sobre todo los que están en esa segunda vida comunicativa, muchas veces tenemos que añadirle texto, ¿verdad? Y añadirle cierto color para poder tener esa vida comunicativa o esa función comunicativa más efectiva. Así que, pero sí, o sea, yo creo que la exploración de eso, de lo digital con lo análogo, esa naturaleza híbrida, yo creo que es bien rica también, y nos ayuda mucho. Y a veces los bocetos, pues, por ejemplo, son tan íntimos esos bocetos iniciales que no tienen mucho sentido, porque hay ejemplos en el libro, ¿verdad? Donde hay una planta justo encima de una elevación, ¿verdad? Y es difícil entenderlo de primera intención, pero es porque al momento de hacer ese boceto, la vista en planta estaba alimentando la vista en elevación, ¿verdad? Y entonces están una sobre la otra, porque se están hablando. O sea, y de hecho, si tú miras el dibujo detenidamente, te vas a dar cuenta que no coinciden exactamente, porque todavía ese dibujo está en esa fase de exploración y no se ha perfeccionado la forma, porque todavía se está en búsqueda de la forma. Así es, fíjate, eso enriquece tanto el proceso de diseño, ¿no? Y permite explorar la forma de una forma increíble. Así que hemos seguido aquí aprendiendo muchísimo sobre esta parte íntima en cuanto al dibujo arquitectónico con José Juan Terraza. Así que vamos ahora a una pausa, no sin antes invitarles a todos
a que pasen por el portal también del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, que es caappr.org. Y usted puede ver, no solamente se cuelgan los posts de estos programas, sino también puede encontrar muchas de las actividades que se hacen todos los días y todas las semanas relacionadas con la arquitectura y con la arquitectura paisajista. Así que ahora pues vamos a una pausa y regresamos en breve en Arquitectura Hoy. No se retiren. Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy, por aquí por Radio Universidad de Puerto Rico, con el arquitecto Elliot Santos, hoy compartiendo con José Juan Terraza, que nos ha estado explicando de una forma riquísima el proceso de diseño a través de los dibujos, de los sketches, como le conocemos. Y entonces ahora pues queremos aprovechar este segmento para hablar también sobre esos productos relacionados con después del sketch, qué es lo que ocurre. Pues son los diseños y los proyectos hechos. Y quería un poco pues estar escuchando ahora qué está pasando, sobre todo con uno de los proyectos significativos que está haciendo a través de la firma de Marvel Architects relacionado con el portal del Yunque. Y es un proyecto muy, muy importante que tenemos que conocer. Así que adelante, José Juan. Pues, Elliot, llevamos 2 años en el rediseño del portal del Yunque, ¿verdad? Que es el centro de visitantes, que de hecho está cuando uno sube por la 191 y uno justo entrando al bosque a mano derecha está el portal. Y el portal es un edificio que diseñó la firma Sierra Cardona Ferrer en los 90. Me parece que se terminó de construir en el 96. Fue a mediados de los 90. Ya llevaba, ¿verdad?, sus añitos, cumple 25 años o un poco más. Eh, pero fue el huracán, los huracanes Irma y María le dieron bien, bien fuerte. Y el edificio ya tenía unos problemas de humedad en el teatro, en la planta baja, etcétera, etcétera. Y el Servicio Forestal de los Estados Unidos, ¿verdad?, que es el que administra el yunque y administra la facilidad, no tiene en los Estados Unidos, en los bosques de los Estados Unidos, instalaciones de este tipo. O sea, la mayor parte de los bosques nacionales allá tienen facilidades muy rústicas, muy modestas, ¿verdad? El Servicio Forestal dijo, ¿verdad? Entendió que tenía que renovar esta facilidad y se están, ¿verdad?, dedicando más de $15 millones en su rediseño y reacondicionamiento. Así que cuando esto fue todo a través de una competencia de diseño, ¿verdad?, que ellos generaron, y tuvimos que someter conceptos al principio y a través del proceso de competencia, pues nos llevamos este proyecto. Es un proyecto design build, ¿verdad?, en donde se está diseñando y construyendo a la misma vez. La firma que está construyendo es Interlink, que es una firma puertorriqueña de construcción muy conocida, que construyó el Sheraton del centro de convenciones, etcétera, etcétera. Y ha sido, te digo, el proyecto de mi vida, porque o sea, yo desde joven, desde adolescente, voy al Yunque 2 veces al año y a veces hasta más. Para mí es mi sitio favorito de todo Puerto Rico. Me encanta. Espero que mis descendientes eh, rieguen mis cenizas allí en algún día, ¿verdad? Y a mí me fascina. Así que ha sido un proyecto para mí de una, ¿verdad?, único en toda mi carrera. Y el proyecto no solamente es el rediseño de los edificios, ¿verdad?, y de la parte constructiva, sino el rediseño completo del sitio y el paisaje. Así que parte de lo que veíamos, ¿verdad?, las oportunidades que veíamos era, por ejemplo, esa experiencia de entrada, cuando uno va entrando desde la 191 a través del camino, ¿verdad?, de la calle de acceso al estacionamiento, y luego cuando uno entra al edificio, que es a través de esta pequeña estructura y de un puente, ¿verdad?, que la estructura le dicen el portalito. Pues ahí vimos la oportunidad de hacer un espacio público, ¿verdad? Y una oportunidad de un espacio más grande de recibimiento. Hay muchos visitantes que van anualmente o que iban siempre
al portal y el yunque, como tú sabes, es tradicionalmente la segunda atracción más importante de Puerto Rico después del Morro. O sea, el Morro recibe 1 millón y pico de habitantes, tradicionalmente ha recibido, ¿verdad? Más de 1 millón de habitantes, y el yunque también. Así que, digo, no todos de esos visitantes venían al portal, pero ciertamente una cantidad significativa. Así que vimos, por ejemplo, la entrada a la facilidad se rediseñó completamente, se creó una plaza, ¿verdad? Y algunos de esos bocetos están en el libro también, mis dibujos iniciales de cómo organizar ese espacio y esa entrada. Estamos utilizando infraestructura verde a través de todo el estacionamiento y de hecho de todo el sitio, algo que no existía en el proyecto original, así que estamos recogiendo todas las aguas en estos jardines de lluvia que han sido diseñados para no solamente manejar las aguas, sino proveer un espacio más agradable, proveer más vegetación, proveer más biodiversidad dentro del estacionamiento y en ciertas áreas del site. Y entonces, ¿verdad? El edificio, sobre todo la parte de arriba de los pabellones, hay 3 pabellones, esa parte se rediseñó completamente. Hay un techo, ¿verdad? Que cubre y une ese espacio de courtyard, ¿verdad? De patio interior entre los 3 pabellones. Se crearon unos jardines nuevos y la única vereda accesible en todo el bosque va a estar allí, ya está casi terminada, donde una persona en silla de ruedas va a poder experimentar ese bosque, ¿verdad? Alrededor del portal, de una forma segura, de una forma accesible, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la complejidad que tienen estos jardines de lluvia, ¿verdad? Que están todavía en construcción, no están terminados, no, la siembra, ¿verdad? No se ha completado, pero ciertamente no es simplemente vegetación con tierra y un cajón de cemento, ¿verdad? Hay un diseño de estas capas del suelo y cómo funcionan hidráulicamente, porque están conectadas hidráulicamente en una celda con otra, ¿verdad? Y ahí y eventualmente llegan a una descarga de emergencia, pero la idea es que la mayor parte, 95% de la lluvia, de la tormenta de diseño, ¿verdad? De la lluvia de diseño se maneje en el sitio. Así que parte es ese intento de que sea más sostenible todavía el sitio. Y la plaza pues va a adquirir va a proveer, perdón, este espacio para las personas encontrarse según van llegando, se encuentran con las que están saliendo y tener este sentido de recepción al sitio y de orientación, ¿verdad? Porque va a haber también unos mapas, etcétera, que va a explicar todo el sitio, las veredas, cómo funcionan y las diferentes amenidades y atracciones dentro del complejo del portal. Y la idea, ¿verdad? De diseño, la idea conceptual es que tú vas entrando a través del bosque, vas desde la 191, según te vas moviendo al edificio, es esa experiencia de atravesar el bosque y llegar a un claro. Y el diseño de esa plaza incluye el uso del yagrumo, porque el yagrumo es una especie típica del claro del bosque, ¿verdad? Es una especie pionera que crece bien rápido, que tiene una madera, ¿verdad? Vidriosa y débil, pero tiene una característica: cuando tú estás en un claro del yunque, siempre hay yagrumo, porque el yagrumo es esa especie pionera que se desarrolla rápidamente en el claro del bosque. ¿Y por qué el claro como idea para esta plaza? Pues porque en la historia humana, un claro de bosque era siempre ese espacio donde los seres humanos se reunían y hacían sus fogatas y contaban sus historias, intercambiaban ideas. Así que el claro de bosque es donde tú llegas al portal, ¿verdad? Tú atraviesas el bosque y el diseño de la siembra incluye, por ejemplo, según tú entras de la 191, son todas especies nativas del bosque, pero según tú entras a la plaza, ¿verdad? Del portalito y la entrada a este espacio nuevo, pues te encuentras con el claro del bosque y te vas encontrando en la vereda unas especies que, aunque no necesariamente son nativas del bosque, sí son especies
como las heliconias, ¿verdad? Que existen en Puerto Rico ciertas especies nativas, pero que son culturalmente se han desarrollado el concepto de tropicalidad en el Caribe, ¿verdad? Y nuestra experiencia puertorriqueña de lo que es el Caribe puertorriqueño, pues esas especies denotan esa experiencia de tropicalidad. Y tuvimos, ¿verdad?, que argumentar un poco con el Servicio Forestal y eventualmente nos lo permitieron de utilizar estas especies que, aunque no son nativas, sí son naturalizadas y están presentes en la cultura puertorriqueña del desarrollo de jardines en el Caribe. Pero la mayor parte de las especies en el estacionamiento y en la entrada son estrictamente nativas y que se encuentran en el bosque. El crear esta vereda accesible pues fue un reto increíble, ¿verdad? Porque las pendientes, acuérdate que el portal como complejo está emplazado en la ladera de una montaña, o sea, y con unas pendientes bastante pronunciadas. Así que el crear estos espacios accesibles y esta vereda accesible significó pues trabajar mano a mano con los ingenieros civiles y con otros profesionales para lograr el que las pendientes cumplieran las guías de accesibilidad, pero también que funcionaran espacialmente y funcionaran hidrológicamente, etcétera, etcétera. Y de nuevo, pues ahí estamos viendo algunas vistas de la condición actual en construcción, ¿verdad? Todavía falta bastante por esa vegetación madurar. El proyecto se entrega a final de año, o sea que todavía tenemos unos 6 meses, un poco menos, 5 meses, para todavía hay mucho del paisaje que instalar, etcétera, etcétera, pero está cuajando. Fíjate, José Juan, una de las cosas que me impresiona desde que visitaba el portal del Yunque, y siempre el Yunque como lugar, pues te permite una múltiples lecturas y experiencias que son espectaculares. Pero obviamente es el momento en que uno tiene un momento cercano con estas especies nuestras, ¿no? Y uno entender el bosque, ser parte de él, entender pues la complejidad, lo caótico, lo organizado que también podría estar, ¿verdad? Entonces me parece que de lo que me estás hablando me llama la atención porque justamente es darme una muestra muy generosa, ¿verdad? De lo que es ese bosque en el portal. Hay que recordar también que hay muchos visitantes que por distintas razones van al yunque, pero solamente se quedan en el portal. Hay veces que pues hay personas que sean por el grupo que llegan, por alguna condición de salud física que le impide una movilidad. Entonces el portal permite no solamente de puerta del yunque, sino permite también acercar la experiencia de yunque a esas personas. Así que me parece por lo que me estás contando que esta oportunidad pues ahora se multiplica, se hace más enfática en esa experiencia. Sí. No, y la experiencia interior va a ser espectacular también, ¿verdad? Hay una otra firma que está haciendo todo el diseño de interpretación dentro del edificio, o sea que va a haber unas exhibiciones, hay unas obras de arte que se han comisionado, que se van a instalar también, etcétera, etcétera, o sea, va a ser una experiencia completa, va a haber más espacio para realizar eventos allí en el portal, va a haber una cafetería mucho más grande, hay unos jardines más desarrollados, etcétera, o sea que va a ser una experiencia muy bonita. Esperamos. Qué bien, muy bien, eso está excelente. Entonces, obviamente esa experiencia que estás hablando, no solamente del Yunque, se traduce en tantos otros proyectos adicionales que también estás trabajando. En esa parte, cuéntame esta nueva faceta dentro de Marvel que estás trabajando. Digo, nueva faceta de hace bastantes años, ¿no? Ya, pero Hace unos perfecto añitos, dentro. sí, cuando, Sí. cuando yo terminé como director de planificación y desarrollo en la compañía de turismo, que estuve 4 años allí, en el 2013, pues Tom Marvel y José Marchán me habían invitado para unirme a la oficina con ellos y desde el 2013 estoy allí. Así que sí, y parte, o sea, la oficina de hecho ha cambiado como dicen en buen castellano, su branding, ¿verdad? Su forma de comunicarse, su personalidad gráfica y todo, porque ha
cambiado de Marvel Architects a llamarnos simplemente Marvel, con la intención de que nos estamos moviendo cada vez más a una práctica interdisciplinaria donde el objetivo es diseñar el espacio humano en su totalidad, ¿verdad? De hecho, la oficina nuestra en San Juan, de Tom Marvel originalmente y José Marchán, siempre tenían una relación con arquitectos paisajistas locales, y siempre hubo arquitectos paisajistas en la oficina de Nueva York de una forma u otra. Pero ahora formalmente somos una práctica combinada de arquitectura paisajista, diseño de interiores, diseño urbano, planificación urbana, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver, diseño gráfico estamos haciendo también, de hecho, para el mismo proyecto del Yunque, toda la señalización del portal se está haciendo en la firma, con una diseñadora gráfica, Adriana Guardiola, de nuestra oficina aquí de San Juan. Así que todo es el espacio humano en su totalidad, ¿verdad? Y tenemos un taller de maquetas con Chema allí tremendo también, y hemos estado en diseño industrial y diseñando objetos y muebles. Así que todo lo que tiene que ver con la experiencia humana es parte de nuestro trabajo. Pues fíjate, ya eso es motivo para un próximo programa, así que ya estaremos hablando Sí. próximamente. José Juan, gracias un montón. No hay tiempo para más, así que nos veremos en la próxima ocasión. Yo soy el arquitecto Elliot Santos y esto fue Arquitectura Hoy.